Ya sean las simples o sea las sencillas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir hola mundo, ¿cierto? Acuérdense que estas comitas, es para, o comillas, es para escribir texto. ¿Listo? Acuérdense de eso. Entonces aquí, mire, escribir hola mundo, o hola, con 2 o C. Entonces aquí nos dan la parte de escribir, la función de escribir. Entonces me va, ¿qué? Me va a ayudar a hacer este proceso acá. ¿Listo? Acordémonos de las secuenciales. Entonces hablaba ahora de las estructuras de control. De las que vamos antes. Aquí hablamos nuevamente de la condicional. Sí, entonces la estructura de control que depende del valor de una condición lógica. Es decir, si se debe evaluar una condición y si se cumple, deberá ejecutar todas las acciones dispuestas del entonces. Y si no las cumple, entonces debe cumplir todas las acciones después del si no. ¿Listo? Entonces aquí la parte de la condición, entonces, ¿cierto? Que cumpla esa condición y si no la cumple, entonces nos tiene que votar otro valor, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Que eso pues ya lo hemos hablado, ya lo hemos explicado de la parte de las condiciones, que una se va por el sí y la otra se va por el no, según la operación que se realice. Estamos mirando aquí la parte de cómo son los ejemplos y cómo PCI se construyen, ¿no? Cómo lo podemos y cómo PCI los trabaja. Entonces, la parte condicional, muchachos, entonces nos dice acá, según es una estructura de control que depende del valor de una variable de tipo numérica para ejecutar una secuencia de instrucciones asociada a ese valor. Entonces, aquí nos dice, puede suceder que una secuencia de instrucciones sea común para más de un valor de la variable numérica. Es el caso que se ve en la imagen siguiente, donde el valor 2 y 3 de la variable numérica lleva al ejecutar una misma secuencia de instrucciones. Entonces, dice que cada valor de la variable numérica es una opción que ejecuta una serie de instrucciones. Es por esto que una instrucción es recomendable para manejar un menús muy complejos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo nosotros la podemos realizar? Según digitamos la variable 1, entonces, esta variable, ¿qué va a hacer? Con el número 1. Entonces las instrucciones, yo quiero que se sumen, yo quiero que se resten, ¿cierto? Y aquí colocamos obviamente las instrucciones que queramos que hagamos, ¿cierto? Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Entonces ahora la opción de otro modo. Significa que si la variable numérica toma un valor que no está en ninguna de las opciones anteriores, ejecuta las instrucciones de esa opción. Entonces, ¿qué nos dice? Esta opción es ocupada generalmente para capturar el cache. Errores al ingresar a una opción no disponible y así avisarle al usuario. Entonces, por ejemplo, este algoritmo, ¿sí? De otro modo que de ustedes, ¿cómo lo podemos tomar? O sea, un ejemplo. A ver, ¿qué se les ocurre? Este algoritmo. Este algoritmo, muchachos, es muy común que nosotros lo realicemos, ¿saben en dónde? Cuando nosotros hacemos un login. Cuando nosotros hacemos un login, nosotros lo que capturamos es la información del usuario y contraseña. Cuando nosotros decimos, elija la opción 1, su usuario, elija la opción 2, que es la contraseña, vamos a hacerla con 2, y que le diga ingresar y le tiene que botar un mensaje, ¿sí ven? Le tiene que decir al usuario, su usuario o contraseña está mal. Por favor, vuelve y digítalo, ¿cierto? Entonces, esta estructura nos sirve para eso. Dice, digite la otra manera, entonces vuelva acá. Le da otra opción para que lo vuelva a digitar, ¿cierto? O podemos escribirle, le da el error, ¿sí? Ya depende del letrerito, del cuadro de texto que queramos que salga. Digitó, por ejemplo, si el usuario está bien, pero la contraseña mal. Entonces, la contraseña está mal. Por favor, verifíquela e ingrésela nuevamente. Si no la recuerda, entonces pues dele clic en recordar contraseña. ¿Sí ven? Entonces,
mire cómo nosotros podemos, nuevamente les digo, todo esto nos sirve para saber cómo podemos utilizar todos estos operadores y estructuras de control que tiene la parte de algoritmos. Entonces la programación se basa en eso, en la parte de de los operadores que nosotros deseamos manejar según el proceso y las estructuras que debemos manejar también según lo que nos piden, la información, ¿cierto? Entonces, como les decía, tenemos que tener en cuenta los requisitos, el algoritmo, los diagramas de flujo que nosotros hagamos para poderlas llevar a programar y comprender qué es lo que nosotros queremos que el sistema haga. La repetitiva. Entonces acá, permite ejecutar una secuencia de instrucciones repetidamente hasta que la condición no se cumpla. ¿Cierto? Que eso ya lo habíamos hablado anteriormente y que era con el mientras. Sino que aquí lo estoy hablando, pero cómo se trabaja con la parte del PCI. La parte de los arreglos. Entonces los arreglos son array, que son estructuras de datos que permiten el almacenamiento estático, tamaño definido a una serie de elementos del mismo tipo de carácter numérico booleano, ordenados en fila, como miramos acá. Su representación matemática es de un vector de una dimensión, por lo que podemos llegar a representar una matriz con arrays multidimensionales, como lo que vemos acá en este cuadrito. Entonces nos dice que cada array posee un índice. Empieza desde 0, que indica la posición en la cual está almacenado el elemento, y el arreglo se debe a que el array está segmentado. Entonces, esta parte de arreglos, muchachos, todavía no lo hemos visto, porque obviamente son de un tema para más avanzadito para hacer otro tipo de operaciones, de procesos que también se realizan en la parte de la programación. Y obviamente se conocen como arrays, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces acá nos dan, por ejemplo, la operación, por ejemplo, la serie numérica que nos haga la suma de los números, ¿cierto? De 2 en 2. Entonces, por ejemplo, 1 en 3, después del 5, el 5 más 2, 7, después del 7, 9, después del 9 queda el 11, ¿cierto? Entonces se dan vectores, porque yo voy un proceso que llegue hasta la array 9, ¿cierto? Hasta la array 9, y que me haga un conteo de 2, por ejemplo, acá desde el 1, y que me vayas con un contador de 2 en 2, y que me llegue el valor hasta llegar hasta la array 9. Es una forma, como de explicar. Profe, ¿arrays son casillas o cuadros? ¿Es lo mismo? Arrays son como matrices. Son matrices son matrices donde nosotros podemos guardar datos, ¿cierto? Como los vemos acá. Okay. Y cuando hablamos de matrices es que puede ser tanto en columnas, como lo tenemos acá, como en filas, ¿cierto? Ya. Y podemos Como obviamente un guardar Excel. exactamente, exactamente. Sino que en la parte de programación nosotros los conocemos como arrays. Como es como un array, es como una forma donde yo puedo guardar información, como un tipo de proceso donde yo puedo guardar la información. En cada, en cada cuadro del array, digamos que se puede guardar un string, por decir, en la posición 0, puedo guardar una Sí, palabra, ¿no? Tiene... exactamente, exactamente. Entonces, yo puedo colocar la información de este tipo acá o la puedo colocar aquí están columnas o ya la puedo colocar en filas, ¿cierto? O mentiras, es al contrario, ¿no? Columnas y la puedo colocar en filas, ¿cierto? Eso ya depende de cómo yo la quiera organizar ese array. Pero ese array obviamente depende de los procesos que yo quiero que se me muestre a mí la información, que yo quiero que se me vea a mí en la parte ya de la interfaz gráfica, que yo quiero que la información se me vea de esta forma. ¿Sí me hago entender? Que yo quiero que los datos se vean en forma horizontal o vertical. Eso ya depende del proceso. Bueno, seguimos acá.
Entonces acá, por ejemplo, sentencia para definir un arreglo o un array. Entonces se identifica primero el tamaño, ¿se ven? Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta el tamaño de esa array, donde yo voy a guardar mis datos. Entonces aquí nos da el ejemplo. Para poder acceder al elemento del arreglo se utiliza el siguiente comando. Identificador, la posición del elemento empieza en 1, ¿sí? La posición empieza en. Y el ejemplo está a devolver el elemento en la posición 1. ¿Qué significa? Que si yo voy a digitar, por ejemplo, voy a digitar, por ejemplo, Juan. Entonces, en este casillita se tiene que guardar el nombre Juan. Que si yo quiero guardar el apellido, en la casilla 2 me debe guardar el apellido. Si yo quiero volverme y digitar la edad, en esta casillita me tiene que guardar a mí la edad. ¿Sí me hago entender? Ya con ejemplos, muchachos, más adelante, ya lo vamos a entender de una mejor forma. Porque es que ya es como una parte ya como de cómo quiero yo que se me va la información que yo quiero programar, cómo quiero que se me vea en la parte gráfica. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a mirar más adelante. Y la parte aquí, hablamos de la parte de notaciones. Entonces nos dice, se puede comentar líneas para escribir, por ejemplo, la documentación de un programa. Esto se hace con el // ¿no? Entonces esto es fácil, eso lo hemos manejado. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho, muchachos, en la parte de programación, es por las líneas de código, yo quiero identificar qué es lo que hacen esas 10 líneas de código. Sí, entonces, por ejemplo, yo voy a escribir, mire, me permite ingresar los datos de la información personal de los clientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo, ¿qué? En texto guardar aquí con // y ¿qué significa? Que que no me va a dañar el programa porque yo lo tengo guardado, yo lo coloco como si fuera un texto, pero ese texto no me va a colocar ningún problema. ¿Listo? Es como si fuera un título, pero que como el programa no lo vea, no lo detecte, pero sí es para mí, para que sepa esas líneas que es lo que van a hacer de código. Es como un interpretador, ¿no? Estas líneas me van a servir para guardar este tipo de información. Estas líneas me sirven para saber el valor del IVA de los productos, de tal. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso también tienen los programas, no únicamente el PCIN, sino todos los programas de software, ¿cierto? De lenguajes de programación. Entonces, eso me sirve a mí, obviamente, Como si para darle fuera un paréntesis. Exacto, es como para que yo sepa qué es lo que hacen esas líneas de código y yo no me vaya a perder. Sí, o sea, todo tiene o sea, me ayuda a organizar los procesos que yo vaya a hacer en la programación. ¿Listo? No sé si de pronto ustedes, cuando hicieron la parte del trabajo, ustedes pudieron ver ejemplos que tenían ese // que me ayudaba, o sea, que ya a veces les explicaban de pronto o tenían esa parte de cerrar los caracteres diciendo, mire, me sirve esta línea sirve para hacer este proceso. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Mire, los identificadores de las variables deben constar solo de letras, números o guión abajo, comenzando siempre con una letra. Las estructuras no secuenciales pueden anidarse, es decir, pueden contener otras adentro, pero la estructura contenida debe comenzar y finalizar dentro de la contenedora. Eso fue lo que vimos anteriormente en la presentación que les expliqué. Entonces, por ejemplo, acá están ejercicios. Implementa en PCI los algoritmos en pseudocódigo que resuelvan los siguientes problemas. Problema 1. Por ejemplo, implementar un formulario que pide el nombre, después el apellido, el root y finalmente la dirección, para que muestre por pantalla la siguiente información con los datos: nombre, apellido, root y dirección. Problema 2. Mostrar en pantalla los números pares entre 0 y 100. Entonces son unos ejercicios que nos colocan acá
para hacer. ¿Listo? Y aquí ya terminamos esta presentación. Pregunto yo, ¿quieren que les envíe esta el link de esta presentación? Sí, a Sí, mí sí. porfa, háganos el favor. Sí. Está muy detalladito ese link, está muy explicadito. Ahí ya se los acabé de enviar. ¿Listo? Ahí, pero listo. Muchas gracias que permitieron el inglés. Bueno, muchachos. Entonces, ¿quieren tintico? ¿Quieren tintico y terminamos y ya terminamos con la segunda parte? ¿O pasamos derecho? Como ustedes quieran. De mi ¿Hasta qué parte, hora es, pasemos profe? derecho. Sí, derecho, profe, por favor. Bueno, ya le digo que ustedes han tenido como un Sí, día profe, pesado. derecho. Tenido como un día pesado hoy, ¿cierto? Que han tenido como varias clasecitas desde temprano. Sí, profe, tuvimos clases desde las 3. Uy, Sí, Dios señores, mío. de las 3 de la tarde. Uy, pobrecito, Dios mío, ¿y cómo han hecho? Con un ojo en el trabajo y el otro ojo en el estudio. Con muchas ganas y dedicación. Dice Cristian, dice pide tintico. Yo Dijo, ahorita las tía, 8, con un Cristian. ojo lee y con el otro repasa. Ay, poechitos. Ese es el sacrificio, muchachos. Pero vamos adelante. A todos así nos ha tocado. Bueno, muchachos, entonces me permito acá. Y ya les voy a colocar un videito, muchachos, cortico, de un ejemplo muy básico de la parte de PCIN, para que obviamente ustedes lo puedan entender como mejor. Es un videito muy cortico. Se los busqué como lo más sencillito. Ya se los paso. Permítanme un momentito. Ya. Listo. Entonces acá. Ya. Bueno. Entonces aquí se los voy a compartir. Listo. Entonces el videito que nos dice programación desde cero, nos dice, mire, estructuras secuenciales, de lo que estábamos viendo, ¿listo? Pero aquí lo vamos a mirar un ejercicio bien explicadito y obviamente utilizando el PCI. Entonces lo vamos a mirar acá. Bienvenidos a este nuevo video del curso de algoritmos. En este video comenzamos con un nuevo capítulo y ahora vamos a hablar acerca de las estructuras secuenciales. ¿Ok? ¿Y de qué se trata todo esto de las estructuras secuenciales? En sí, ¿qué son? Bueno, vamos a ver un concepto pequeño. Mira, vamos a decir que la estructura secuencial es aquella en la que una acción sigue a otra en secuencia. ¿Ok? Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Una estructura secuencial se representa de la siguiente forma. ¿De qué forma? Por ejemplo, si queremos representar una estructura secuencial en pseudocódigo, se representa así. Como ves, el inicio, la acción 1, seguida de la acción 2, seguida de la acción 3 y luego hasta el final. ¿Ok? Eso es una estructura secuencial. Son acciones que se siguen todas, sin excepción de ninguna, en cadena, hasta concluir con tu programa. Esto es en un pseudocódigo. A ver, veamos cómo se representa el diagrama de flujo. Pues de esta manera, simplemente tienes el inicio, luego tienes una secuencia de acciones que se van a ejecutar todas, sin excepción, y hasta que llegas hasta el final de tu programa. Y si quieres verlo en diagrama NS, pues ahí está también. ¿Bien? Eso es una estructura secuencial. Ok, es el concepto que tenemos de estructura secuencial, como es bastante sencillo. Ahora, lo bueno que va a venir en este capítulo es que ya vamos a entrar pues a mucha más práctica. Así que vamos a comenzar por el ejercicio número 1. Ok, vamos a poner el primer ejercicio en este capítulo de estructuras secuenciales. Nos dice lo siguiente. Ejercicio número 1. Nos pide calcular la cantidad de segundos que están incluidos en el número de horas, minutos y segundos ingresados por el usuario. Ok, este es el primer ejercicio. Me gustaría que le pongas pausa al video, leas bien el ejercicio e intentes resolverlo en PSI por tu cuenta.
Y luego vengas al video y comparemos resultados. Si puedes, genial. Y si no puedes, no hay ningún problema, vamos desde cero. Bien, si es que no tienes idea aún cómo resolver este ejercicio, pues vamos a hacerlo juntos, no te preocupes. Mira, para comenzar, me dice calcular la cantidad de segundos. Ok, entonces yo al finalizar mi programa debo entregar una cantidad de segundos X. Muchachos, me detengo acá un momentico. Cuando nosotros estamos haciendo algoritmos o vamos a programar en su levantamiento de información y en el análisis que nosotros hacemos, debemos tener en cuenta es la información que nosotros vamos a tener en cuenta para realizar los procesos que nos va a pedir el sistema de información. Cuando yo tengo en cuenta esos procesos, significa que yo entiendo cuáles van a ser los requisitos funcionales del sistema que me van a pedir, ¿cierto? Que me va a pedir el área que yo voy a sistematizar, ¿cierto? Entonces yo cuando hablo de requisitos funcionales, son los procesos que el sistema va a realizar. Y cuando hablo de procesos, significa que los va a guardar, los va a editar, los va a eliminar y los va a consultar. ¿Listo? Entonces es importante aquí con el ejercicio, por ejemplo, que estamos viendo acá, es que yo sepa qué es lo que el programa me pide a mí y qué datos son los que me va a solicitar a mí para poder realizar el proceso o solucionar el problema que me pide. Entonces, identificar primero eso. Cuando yo identifique toda esa parte de lo que me pide el sistema, entonces yo ya lo puedo, ¿qué? Lo puedo ya, ¿cómo se dice? Comenzar a situar, a registrar esos datos para saber qué proceso hago y qué resultado voy a obtener al final. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de procesos y todo eso, estoy hablando de los requisitos funcionales que me va a pedir el sistema. ¿Listo? Los no funcionales es aquellos que yo voy a necesitar de mi sistema, de mi parte operativa, del computador, de mi celular, que yo necesite para poder realizar esos procesos. Entonces, cuando hablo de eso, hablo del software, hablo del hardware, ¿cierto? Hablo del código que yo voy a utilizar para poder que el sistema funcione. Entonces, esos son los requisitos no funcionales. Algunos, ¿no? Entonces, para que ustedes volver a retroalimentarlo sobre esa parte y que ustedes lo entiendan. Entonces, continuamos acá. Que no sé cuáles son. Me dice que están incluidos en el número de horas, minutos y segundos ingresados por el usuario. Entonces vamos a tener que pedirle al usuario 3 datos, las horas, los minutos y los segundos. Y le vamos a tener que entregar al usuario un solo dato, ¿verdad? Que es el número de segundos equivalente a todo ello. Bien, vamos a resolver este ejercicio utilizando PSINT y vamos a comenzar por la representación de algoritmos del pseudocódigo. ¿Ok? Así que vamos hacia PSINT. Bien, como ves aquí yo ya he puesto como comentario nada más lo que es el ejercicio número 1 como para guiarnos. Bueno, es lo que vimos en la parte final cuando estamos viendo lo de PSINT. Lo es //. Si ven que yo puedo colocar acá, mire, ejercicio 1, calcular la cantidad de segundos que están incluidos. ¿Sí ven? Entonces yo con esto, yo lo puedo colocar con // y lo cierro acá, ¿cierto? Y yo lo coloco como un comentario para saber qué es lo que va a hacer este ejercicio. Entonces, para mirar, miren, cómo se puede colocar ya en el programa. Entonces, continuamos. Un poco. Ok. Acá he puesto proceso llamado ejercicio número 1. Muy bien, me dice calcular la cantidad de segundos que están incluidos en el número de horas, minutos y segundos ingresados por el usuario. Entonces, vamos a darnos cuenta cuál es el algoritmo que necesitamos implementar en este ejercicio para poder solucionarlo. Primero, yo no puedo sacar la cantidad de segundos sin que antes le haya pedido al usuario que me digite las horas, los minutos y los segundos, porque estos 3 datos yo no los manejo, no sé cuáles son, así que tengo que pedirle al usuario que me los ingrese. Bien, por lo tanto, para poder ingresar bien, y guardar dichos datos, necesitamos primero definir algunas variables. Así que vamos a definir la variable horas, ¿okay? La variable minutos y la variable segundos. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿sí ven? Entonces, acá en el proceso yo coloco el nombre pues, de lo que voy a hacer, acá el ejercicio 1.
Primero lo que yo voy a definir son las variables, definir las variables que yo voy a digitar. Entonces, ¿cómo las puedo definir? Colocándole, ¿dónde las voy a guardar? En horas, minutos y segundos, como está escribiendo acá en el ejemplo. Listo, entonces lo primero que hay que hacer es definir las variables que yo voy a guardar, donde yo voy a guardar la información que voy a digitar. ¿Listo? Bien, vamos a ponerle con seg nada más. Y todo esto lo vamos a definir como variables de tipo entera. Bien, entonces sabemos bien que las horas es un entero, los minutos son un entero y los segundos también son un entero. El segundo nada más lo he puesto como seg. Ok, después que ya he definido las variables correspondientes, ahora sí, vamos a pedirle al usuario que me digite las horas. Muy bien, así que vamos a decirle al usuario que me digite las horas. Bien, digite las horas. Y ahora, para guardar esa cantidad que el usuario me va a tener que digitar, lo voy a guardar dentro de esta variable, horas, por supuesto. Muy bien, leer horas. Muy bien, ya tengo las horas. Ahora sí, vamos a pedirle al usuario que me digite los minutos. Muy bien. Y lo vamos a guardar, es decir, leer, dentro de la variable minutos. Muy bien. Punto y coma. Por último, me falta pedirle al usuario un dato. Yo necesito pedirle al usuario que me digite los segundos, que me digite la cantidad de segundos. Muy bien, el usuario va a digitar los segundos y pues yo lo voy a leer dentro de mi variable seg. Bien, de segundos. Muy bien. Ya tengo, como ves, las horas, los minutos y los segundos que el usuario me va a tener que ingresar. Genial. Ahora, estas horas, estos... Listo, muchachos. Entonces, por ejemplo, de la parte de la explicación que hemos empezado en, entonces, aquí conocemos algunas funciones que tienen, ¿no? Procesos, la parte que es lo que hace definir. Por ejemplo, que yo les decía acá, la parte de las comillas, que es lo que hacen, que es colocar la parte de texto, cómo se separa con punto y coma. Y cuando yo escribo, obviamente me tiene que comenzar a leer, ¿cierto? Entonces aquí yo digité horas, pues entonces léame horas. Si yo digité minutos, por favor que me escriba acá el espacio donde yo pueda digitar los minutos. Y si yo escribo la parte de los segundos, entonces porfa, deme el espacio donde yo pueda escribir los segundos. ¿Listo? Entonces es de identificar, mire, el proceso y la función que cumple cada uno y cómo yo la puedo utilizar. ¿Listo? minutos y estos segundos, debo hacerle un cambio. Todo ello hacia segundos, porque al final me dice que yo solamente debo mostrarle en pantalla la cantidad de segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya que sabemos cuánto valen las horas, los minutos y los segundos, estas horas necesitamos convertirlas a segundos. Y estos minutos necesitamos también convertirlos a segundos. Y pues estos segundos ya no, porque ya están en segundos. Entonces, vamos a crear variables nuevas. Bien, vamos a definir. Bien, definir. Vamos a poner horas seg y minutos seg como enteros. Muy bien. Ahora, ¿por qué estoy definiendo estas dos variables, horas seg y minutos seg? Bueno, esta será la variable que me va a almacenar a mí la conversión de los segundos equivalentes a las horas que el usuario ha puesto. Y estos serán los segundos equivalentes a los minutos que el usuario ha puesto. Ok, vamos primero por las horas. Ok, ¿cuáles son las horas equivalentes? Por ejemplo, si el usuario ha digitado una hora, esa hora ¿a cuántos segundos equivale? A 3600, ¿verdad? Entonces, esto va a ser tan sencillo como multiplicar horas por 3600, ya que hay 3600 segundos en una hora. Así que, para convertir las horas a segundos, simplemente las horas lo multiplicamos por 3600. Y eso lo almacenamos dentro de esta variable, ¿bien? Que va a ser el equivalente en segundos de las horas que ha digitado el usuario. Muy bien, por lo tanto aquí, en calcular el equivalente, bien, el equivalente en segundos. Bien, esto de aquí es calcular el equivalente en segundos de las horas. Pero lo voy a poner aquí arribita, porque voy a calcular el equivalente en segundos tanto de las horas como de los minutos. Muy bien. Ahora. Si ven, muchachos, dependiendo de la parte del proceso. Aquí, ¿por qué le está haciendo esto? Porque es que, según el ejercicio, el resultado final, todo me lo van a dar ¿en qué? En segundos. Todo el ejercicio me lo van a pedir que me vote si es horas, minutos y segundos, pero al final
el resultado todo va a ser en segundos. Entonces, por eso acá se está haciendo el equivalente. Las horas en segundos, entonces la hora multiplicado por 3.600. 3.600, ¿qué? Segundos. Y aquí, pues obviamente se coloca también el equivalente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el ejercicio me está pidiendo que al final todo sea en segundos. Por eso es que se hace este proceso acá. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Pues claro, 60, ¿verdad? Entonces, a los minutos yo los voy a multiplicar por 60, ya que hay 60 segundos en un minuto. Bien, y esto pues sería el equivalente a los segundos transcurridos según los minutos que el usuario me haya puesto. Muy bien, pues ya tengo el equivalente de las horas en segundos y el equivalente de los minutos en segundos. Ahora, si yo quiero mostrarle la cantidad de segundos total que hay, vamos a crear una nueva variable aquí que se va a llamar total segundos. Bien, total seg. Y pues esta variable total segundos, ok, va a almacenar en ella la suma de las horas, bien, de los segundos equivalentes a las horas, más la suma de los segundos equivalentes a los minutos, más la suma de los segundos que el usuario ha digitado, que estos solamente son segundos, no hay que hacer ninguna conversión. Y pues esta variable total segundos será la que me va a almacenar a mí los segundos transcurridos total, según las horas, los minutos y los segundos que el usuario había digitado. Así que solamente me faltaría mostrarle al usuario en pantalla el resultado final. Vamos a decirle que los segundos equivalentes son, muy bien, y ponemos acá pues total segundos y punto y coma. Bien, como ves, este es la resolución en pseudocódigo del ejercicio número 1. Vamos a probarlo para ver qué tal nos funciona. Bien, lo ejecutamos y como ves, primero nos va a pedir que le digitemos las horas, los minutos y los segundos. Vamos a digitarle qué tal 3 horas, que hayan 10 minutos y que hayan 15 segundos. Bueno, acá muchachos, en esta parte, cuando nos sale esta ventanita, cuando lo ejecutamos, allá en la parte secuencial, de la parte de la estructura secuencial, nos decía algo sobre la parte automática. Entonces, de la parte automática era que cuando yo la ejecute, me salga la información que yo debo digitar. Entonces me dice, digite las horas, ¿cierto? Entonces yo digito, digite los minutos, yo los digito, digite los segundos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digito uno, me sale el otro letrero, me sale el otro letrerito y al final me bota el resultado. ¿Sí ven? Eso es lo que hablaba de la parte automática, que obviamente todos los programas, en lenguaje de programación, son exactamente igual como acá, como en esta parte del algoritmo. ¿Listo? Entonces, esta información acá, muchachos, es la que nosotros vamos a tener cuando hagamos nuestros sistemas de información, que según acá, los datos que queremos que se registren y que se guarden, pues obviamente nos los tiene que botar acá y obviamente poderlo guardar, poder hacer una nueva búsqueda, poderlos ejecutar, pero obviamente depende de los procesos que queramos que se hagan. ¿Listo? Entonces ahí es cuando miramos si queremos el operador, si quiere ser simple, secuencial, múltiple, ¿cierto? Entonces aquí, pues obviamente ya depende de la programación que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces para ir entendiéndolo poco a poco. Entonces seguimos acá. Me dice que los segundos equivalentes a las 3 horas, 10 minutos y 15 segundos son 11.415 segundos. ¿Le creemos o no? Bueno, vamos a hacerle esta pequeña operación para ver si el programa está correcto primero. Bien, como ves, nosotros hemos digitado 3 horas, ¿verdad? Esas 3 horas en segundos, pues son 10.800 segundos. Y además yo le he puesto que van a haber, pues, 10 minutos. Recuerda que cada minuto tiene 60 segundos, por lo tanto aquí habrían 600 segundos. Entonces, esos 10.800 segundos más 600 segundos. Eso da 11.400. Más estos últimos 15 segundos que el usuario ha puesto, pues son 11.415 segundos. Exactamente el mismo resultado que nos ha puesto nuestro programa. Ahora, date cuenta cuánto me acabo de demorar yo. Casi un minuto me demoraba en hacer este cálculo. Entonces, date cuenta de qué tan rápido lo puede hacer el programa. Bien, vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a poner pues que ahora serán 2 horas, 35 minutos y 17 segundos. Pues eso da como resultado un total de 9.317 segundos. Muy bien. Como ves, el ejercicio número 1 ya está resuelto.
bastante sencillo calcular la cantidad de segundos equivalentes a un determinado número de horas, minutos y segundos. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que si puedes mandarlo, puedes programarlo. Y nos vemos en el próximo ejercicio, que va a ser en el próximo video de este curso de... Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿qué tal el videito? Más comprensible, es cortico, pero miren cómo nos lo describieron muy bien, y de toda la parte de conceptual que vimos anteriormente, aquí se aplica. Sí, Sí, señor. se entiende mejor Sí. con la explicación. Así el Sí. video. ¿Cierto? Entonces aquí, pues aquí ya entendiendo la parte secuencial y con el problema, ¿cierto? Ya obviamente ya lo entendemos mejor y ya sabemos utilizar un poquitico más lo que es la herramienta del PCIN. Entonces la idea era, por ejemplo, a mí lo que yo quiero, muchachos, es que de estos procesos que tenemos acá, es saberlos llevar y saberlos utilizar y saber la sintaxis del algoritmo, qué es lo que se escribe primero. Entonces es identificar primero qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Según el programa. Segundo, tengo que definir las variables que yo voy a utilizar o que el problema me va a pedir, ¿cierto? Tercero, me toca definir, si ya tengo las variables, lo que me van a pedir, definir el proceso que se va a realizar. Y según ese proceso, pues obviamente yo voy a tener que un resultado final. Y eso es lo que es el algoritmo. Los algoritmos es, tengo mi inicio, lo que me pide, toda la parte de definición variables, el proceso que se va a realizar y el resultado final. Recuerden que las variables no terminan en ciclos, en indefinidos, no. Es un ciclo, no es un ciclo infinito, sino finito. Ya tengo aquí mi información, me bota el resultado y listo. Y vuelvo otra vez y vuelvo y lo hago con otra información, ¿cierto? Y eso es, y ese es el algoritmo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa partecita, muchachos. Bueno, aquí ya les voy les voy aquí por el chat. Si quieren les envío si desean el video para poderlo repasar, con el mayor gusto. Profe, Aquí se los todo material que nos presente, sin duda envíelo. Bueno, listo, muchachos. Yo les he enviado muchos de algoritmo, les he enviado mucho de la parte de ejercicios con PCIN, y ahí tienen muchísimo material, pues aparte de lo que tenemos en territorio, para que ustedes comiencen a trabajarlo, muchachos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, ya haciendo las 8, no sé si tienen dudas hasta acá. Muchachos, comiencen a leer, a hacer ejercicios. Mañana, ¿yo qué quiero? Mañana la idea mía es poder comenzar a trabajar y hacer ejercicios de PCI. Vamos a comenzar a trabajar y hacer ejercicios. De todo lo que vimos ahí, hacer diferentes tipos de ejercicios y mirar que cada uno, pues, practicar, ¿no? Ya miramos la parte conceptual. Ya tenemos muchas cosas que hacer. Ahora hagamos la parte de ejercicios. Y mañana, pues, la idea es poder practicar y hacer varios tallercitos. Listo, no llegar tanto bla, bla, bla que dice el profe, sino comenzar a trabajarlo. ¿Listo, muchachos? Y voy a comenzar a calificar, esperando que todos los grupos de las 2 fichas me hayan subido todos los ejercicios que tenemos. Muchachos, no se les olvide, acá en territorio, subir la parte de las evidencias donde correspondan, ¿no? Donde correspondan las evidencias para subirlas, todos bien juiciositos. La idea es que no vamos de carrera, sino vamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo a su ritmo de aprendizaje que tiene cada uno, porque la programación obviamente no es de rapidez, sino obviamente es de meternos y trabajar 1 horita, trabajar 2 horitas y sacar el tiempo para poder realizar los ejercicios y los talleres. Listo, muchachos, no sé si tienen dudas o preguntas. Muchachos, para todos, que hubo pues, la compañera, ay, ¿quién fue la compañera? Creo que fue Leide. Sí, que
estaban solicitando que, por ejemplo, un certificado, por ejemplo, que están estudiando el tecnólogo, que necesitan de pronto la parte del horario para saber que de la parte del trabajo que ustedes van a tener desde las 3 de la tarde, de las 5. Bueno, ¿qué pasa? Toca mirar, muchachos, porque como les comentaba a Lady, es que todo como es la parte virtual y los acomodamos nosotros a las tutorías que le hacemos, es al horario de ustedes, con ustedes es que definimos el horario. Entonces, nosotros como SENA no podemos hacer un certificado diciendo, mire, ustedes los lunes tienen esto, sí, sino que como fue organizado por nosotros, por ustedes con nosotros, después el certificado no lo podemos dar. Entonces, pues sale uno, pero diciendo, ustedes están estudiando el programa tecnólogo, lo están estudiando virtualmente. Y virtualmente se entiende que es 7 por 24, ¿no? 7 por 24, entonces ahí no sé cómo sería, tocaría, yo les pedí el favor que pronto, si mañana, ¿cuándo es que tiene sesión con el profe Juan Carlos? ¿Mañana? Creo que tiene, no, el jueves, ¿cierto? Es que no me acuerdo si lo tienen mañana, o el jueves, no, es mañana. Entonces, después de la clase mía, poder hablar con él, porque es que yo, sinceramente, pues es el que maneja casi todo el proceso de la parte virtual de AXO. Entonces, a ver si él les puede colaborar diciendo si le podemos hacer este certificado o con otro documento, porque de pronto lo están necesitando, porque ahorita pues ya se le están anexando más materias y obviamente el tiempo se le está que ingresando a las 3, 4 en su parte laboral. Entonces, sí lo van a necesitar. Entonces, hablarlo con él, por favor, muchachos, porque si yo no tengo idea cómo el profe Juan Carlos lo maneja, con la coordinación allá del programa, ¿bueno? Bueno, muchachos, entonces, mañana, Pregunta. señora, dime. Usted, cuando nos ha subido en las TICs, lo de las normas APA, Sí, sí, que yo señora. no he podido encontrar los links, porque estaba mirando por YouTube y no los vi. Y pues, a ver, territorio, pues se me complica un poquito más. Sí, yo de las normas APA yo lo hice un sábado, pero creo que fue el 24 o 25, para que tú miras la grabación del 25, si no estoy mal, de las normas APA, que yo hablé un poquitico como la parte de las márgenes, de la parte de cómo se configuraba en la parte automática de la parte de los títulos, del espaciado, y de la parte, y yo les creo que les envié, no me acuerdo si yo les envié un formato, no me acuerdo. Lo que pasa es que tú puedes encontrar, y para todos, pueden encontrar formato de normas APA ¿cómo es que se dice? En Word, para que ustedes comiencen a trabajarlo sobre esa plantilla, porque las plantillas existen. ¿Listo? Sino que la idea mía es que ustedes la sepan, es cómo configurarla. Configurarlas, por ejemplo, que sea automática. Que, por ejemplo, que cómo colocan un título, un subtítulo, una tabla, una figura. ¿Cierto? Para la parte cuando manejen el documento ya grande. Y que ustedes comiencen ya a manejarla. Entonces, todos esos videotutoriales, yo les he dejado como 4 videotutoriales de la parte de las TIC, pero entonces yo ya los últimos 2 los hice según pues la parte de territorio y según la guía. Yo ya les expliqué lo que era la parte de los sistemas operativos y la parte de internet, que ustedes tienen que hacer actividades ahí, ¿cierto? Que me las tienen que subir según esas actividades que ya les expliqué. Vamos ahora, yo les voy a hacer un video tutorial en esta semana hay una parte sobre el internet, sobre las cosas, y sobre herramientas de software. Entonces, ese también se las voy a explicar y se los voy a subir. Entonces, muchachos, porfa, de esa parte yo siempre les informo sobre las TIC, se los informo en anuncios para que ustedes sepan, ay, mire, el profe ya habló, ya colgó un video tutorial sobre las TIC para que ustedes lo lean y lo estén mirando. ¿Listo? No es complicado. Las lecturas, por ejemplo, que ustedes tienen en territorio sobre esa parte de las tecnologías de la información y comunicación,
Hablan mucho de la parte del internet, de las redes sociales, que ya las manejamos. Hablan mucho de la parte de los sistemas operativos, de los software de programación, de las características. Entonces es algo que nosotros ya de pronto ya hemos conocido, sino que ya es una pequeña retroalimentación y obviamente habla de herramientas que nosotros manejamos, pero que no tenemos la parte así como conceptos muy claros. Pero es algo que nosotros estamos manejando a diario. ¿Listo? Entonces, yo voy ya siguiendo con el tema, porque según las herramientas, entonces ya vamos a ingresar a manejar herramientas ya para descargar de la parte de herramientas ya de programación de software, y hablamos de algo más textual, por ejemplo, sobre las normas APA, de cómo configurar el documento. Acordémonos, muchachos, que nosotros el día jueves tenemos media horita para la parte de dudas que tengamos sobre esa parte de las TIC, de los videotutoriales o de la temática que se maneja, porque no me quiero salir de esa temática, porque es lo que ustedes les van a pedir o se les va a pedir de evidencias. Y ya obviamente yo les voy metiendo cositas ya, obviamente ya, como decir lo que ustedes van a necesitar, obviamente, pero yo se los voy a ir dando poco a poco para que ustedes los vayan mirando. ¿Sabe qué es lo que yo miro? Lo que pasa es que como estamos tan saturados, muchachos, de tanto tema y de tanto tema, materias que estamos viendo y el horario que lo tenemos como así como muy apretado. Entonces yo estaba pensando era que la parte de los lunes y de la parte de los viernes que no tenemos clase sincrónicamente conmigo, entonces yo quiero dejarle la parte del lunes en la fase 2, sí señora, de la parte de los lunes y la parte de los viernes, dejarle esos videotutoriales, pero de las TIC. Entonces, ¿qué pasa? Yo se las dejo para que ustedes la puedan ver a las 6 de la tarde, el horario que manejamos siempre. Entonces, que ustedes puedan verla, esos videotutoriales yo siempre los dejo de una horita larga para que ustedes ingresen y lo puedan ver. Y como ya tienen un ritmo de estar en clase, es decir, ay, el profe a las 6 nos dejó esto para mirarlo, entonces miremoslo sobre las TIC. Que no los quiero saturar, ¿por qué? Porque es que yo hace que se van a ver colgados en mirar tanta grabación y se me van a perder, porque a veces que yo sé que algunos ya están perdidos, profe, ¿dónde dejó esto? Profe, ¿dónde encontramos esto? Profe, estoy perdido en el tema, y para que vean todo ese furgonón de grabaciones que dejamos, pues imagínense que para ustedes va a ser más complicadito. Entonces, no sé si les parece bien eso, porque yo quiero como organizarme mejor con ustedes. Y dejar la parte de los otros de algoritmo, dejarlo normal de martes a jueves y seguir el tema normal en que dejamos para que ustedes no se me pierdan de tema, porque obviamente algoritmos es lo grueso del programa, para que no se me pierdan. Y las TIC las dejamos para que ustedes me la vean los lunes y viernes. Entonces no sé A mí me parece bien. si lo manejamos así, para que ustedes sepan que, el lunes tenemos TIC asincrónicamente y los viernes tenemos TIC asincrónicamente. Y el lunes, de martes a jueves, tenemos lo de algoritmos sincrónicamente normal. ¿Listo? Entonces, porque organizan el horario. Entonces, ahora los lunes y viernes vamos a ver la competencia de las tecnologías de la información y la comunicación, pero asincrónicamente. ¿Listo? Y el horario mismo, coloquen horarios de 6 a 8 y yo lo coloco de 6 a 8 es para que ustedes tengan ese horario, para que ustedes se conecten allá cada uno en su casita o donde estén y los puedan ver. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces no les quito más tiempo, ya están cansados. Entonces, para que puedan descansar, repasen, miren mañana, peguen una repasadita y mañana vamos a trabajar su tallercito. Bueno, vamos a hacer solo ejercicios para que descarguen el programa, el PCI o el otro que manejen y comenzamos a realizar los ejercicios, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces les deseo buena noche, que descansen y hablamos mañana. Excelente noche, profe. Que descanse igualmente. A ustedes, muchachos, que descansen, que estén muy bien.
Estén bien juiciositos.